Como siempre, vemos, porque lo dijeron hace unos minutos, hay gente nueva, gente que recién empieza a participar en el llamamiento o que solamente recién se integra a Cine Debate, que ya conoce lo que es el llamamiento. El llamamiento empezó a generarse a fines del año 2014 y se hizo en septiembre del 2015. O sea que en este momento ya tenemos 12 años de vida en los que, por suerte, avanzamos bastante y con muy buen pie y muy buena llegada. Somos una institución integrada por hombres, mujeres argentinos y judíos que queremos contribuir a la profundización de la democracia, la equidad social y la soberanía para todos los habitantes del país. Políticamente comprometido con las relaciones populares y democráticas de la Argentina, representamos a sectores de la colectividad judía que se sienten progresistas. Por lo tanto, bregamos por un judaísmo plural que dé cabida sin ningún otro requisito a quienes se sientan identificados con cualquier elemento que los vincule a la tradición y la cultura judía. Nos sentimos parte de la patria grande y nos identificamos también fuertemente con las perspectivas de género. En el año 2014 se empezó con 10 o 12 personas, lamentablemente hay un par de personas que las recordamos siempre, que fueron dos de los iniciadores del llamamiento, y que eran personas con un carácter muy definido y muy de hacer. Dardo Esterovich y Jorge Yuyen están en nuestra memoria. Esto, bueno, lo voy a hacer porque es algo que realmente a mí me parece muy interesante y forma parte del principio. Y si quieren leer más de todo esto, pueden ir a llamamiento.net, donde van a ver los inicios. Y lo que voy a leer es esto. Nuestra tradición, la historia, la cultura y los libros conforman un legado, nunca un mandato. El legado se recibe, crece, y así se transmite a las próximas generaciones. El mandato solo se obedece. No debemos entonces dejar que este patrimonio quede libre de acción exclusiva e interesada de sectores políticos o religiosos que pretenden erigirse como la única voz autorizada del judaísmo en la Argentina. Nosotros posiblemente venimos a ser una voz discordante, pero que respetamos a todos los judíos y los que intentan o quieran pertenecer a nuestra agrupación. Bienvenidos sean. No importa absolutamente nada, siempre y cuando quieran participar de alguna manera de lo nuestro. Le voy a pasar ahora la palabra a Alicia, que va a hacer la presentación de nuestros invitados y le va a participar de algunas pautas para que el debate sea interesante, coherente y donde todos podamos escuchar nuestra. Adelante, Ali. Bueno, buenas noches. Gracias, Víctor. Voy a presentar a Miriam Safirstein, que muchos la conocen, que es nuestra vicepresidenta del Llamamiento Argentino Judío y es psicoanalista. También tenemos el gusto de tener con nosotros a Héctor Gurbit, que fue docente durante 21 años en la Universidad de la UBA, primero en la Kennedy, después en la UBA y finalmente en la UTN Regional de Buenos Aires. Actualmente es ayudante adjunto en la Universidad de Avellaneda, en la cátedra, perdón, se me está trabando la lengua, de Teoría y Práctica Narrativa 2. Es licenciado en Periodismo, participó en 3 programas de radio, en Radio Asamblea, Tapalomo y Contratapa, Entre Tejidos y Tango siglo XXI.
Escribe letras de canciones que otros musicalizan y cantan. Coordina el taller de literario de Gente de Arte de Avellaneda y tiene varios libros publicados de novela, poesía y cuentos. Adelante, Víctor, te damos la palabra para que empieces con el debate. Gracias. Víctor o Héctor. Héctor, perdón. Eso de ser hermanos a mí me confunde, chicos. No, está bien, porque yo pensé que tenía que pasar por Víctor por alguna razón en particular. Bueno, no voy a dar los datos técnicos de la película porque, bueno, se supone que más o menos todos lo conocen, salvo que es una coproducción entre Israel, Alemania, Francia y Suiza. Voy a confesar que durante toda la semana estuve viendo la película y tomando notas y reflexionando sobre ella, ¿no? Y tenía escritos con los que no estaba satisfecho. Había algo en la película que quería desentrañar, una mirada, digamos, argentina sobre la película. Así que descarté todo, lo que había escrito, lo borré, le hice delete y empecé de nuevo. Eso fue ayer a la noche. Así que quedó esto. Nunca estuve en Israel y sé muy poco sobre Israel. Nunca fui, quisiera, claro, pero aún yendo de turista es difícil entender a la sociedad israelí desde aquí, cómo funciona esa sociedad, teniendo en cuenta que están en una guerra, ¿no? Una guerra muy particular, pero es una guerra, en fin, finalmente. Intenté descifrar el comportamiento de esta sociedad a través de esta película y cuando vi a esa madre que se desmaya, cuando ya intuye lo que vienen a decirle en ese episodio, ahí en ese episodio creo que está la clave de la película. Porque me puse a comparar, una comparación caprichosa, pero comparación al fin, entre esa situación particular y nuestra guerra de Malvinas, sobre los chicos que fueron a esa guerra. Y la primera pregunta que me hice es la siguiente: ¿dónde están las madres de los chicos que murieron en Malvinas? Están las madres y familiares de Lara San Juan, las madres de Plaza de Mayo, obviamente, las madres del dolor, y me pregunté, como ya lo dije, ¿dónde están las madres de los chicos que murieron en Malvinas? ¿Por qué no se las escucha? ¿Tienen algo que decir? Yo sé que con esta pregunta me estoy yendo un poco de la película, pero no, porque nosotros somos de aquí, de Argentina, y es posible hacer comparaciones, para mal o para bien. La película tiene tres partes bien diferenciadas y una suerte de prólogo. En la primera toma, ya la vieron, así que no estoy espoleando nada. Se ve una trompa de camión que avanza sobre una carretera en bastante mal estado. Es el mismo camino y camión que al aparecer el camello se desbarranca y que es la última escena donde Jonathan, el que no había muerto, muere. Y hago una breve reseña de los bloques para situarnos más bien. En el primer bloque hay dos momentos. Comienza con el anuncio de la muerte del hijo y muy tempranamente la rectificación. Y el padre exige traer al hijo del frente. Y le dicen que está en una barricada aislada. El segundo bloque, su desarrollo, que es a mi juicio el núcleo de la tragedia, es donde muestra a los soldados, que son cuatro, en su lugar de destino, aparentemente alejado y desértico. Incluso cuando se lo llama por el celular, el contestador responde: estoy en el fin del mundo. Esta segunda parte termina o está por terminar cuando el protagonista ametralla, luego de un malentendido, hay una lata de cerveza Lyons, a los pasajeros inocentes que circunstancialmente pasaban por allí y los mata. Y Jonathan los mata. Él es el que ametralla. En la tercera parte la imagen se vuelve a los padres, pero el espectador todavía no sabe muy bien qué pasó, los protagonistas sí. La segura muerte del hijo, sí, eso está claro, pero no sabemos por qué, no sabemos cómo. Y el desenlace donde el hijo muere con un accidente de tránsito al interponerse un camello en la ruta del camión, y hasta aquí no dije nada nuevo, ya vieron la película. Pero esa segunda parte, en ese contenedor que está sucio, que es inmundo, me situó en los soldados de Malvina, en esos hoyos donde el agua estaba a los pies y el frío y la posibilidad cierta de morir. Recuerden que uno de los castigos a los soldados de Malvinas era el cepo. ¿Y cuál es el castigo que
tiene el ejército de Israel? ¿Cuál sería el castigo por alguna cuestión que los soldados israelíes hayan hecho algo que no corresponde? ¿Cuál sería? No lo sé. El guión es del director, Samuel Maoz. No siempre, esto es algo que yo siempre digo, que no siempre los directores hacen buenos guiones. El tema de los guiones es interesante. Supongo que muchos de nosotros hemos ido a ver o visto películas en Cinear. Y algunos directores piensan que están capacitados para hacer guiones y resultan muy malos. Y en la trama uno lo intuye, porque hay algunos privilegiados sí que lo pueden hacer, pero son pocos, porque no es fácil hacer guiones de películas, porque el guión es la primera parte del desarrollo de una película. No sé, se me ocurren que los grandes directores guionistas puede ser Almodóvar, Woody Allen, supongo que habrá muchos más, pero evidentemente este director también es un buen guionista de sus películas. Y por eso algunos directores, acaso por mandato superior, porque alguien les dice, para amortiguarles la soberbia, porque muchos directores se creen tan soberbios que quieren hacer también el guión, y tienen que traerlos de buenas novelas o de buenas fuentes o de guionistas que lo hacen mejor. El asunto con Cinear es que de pronto hay un paisaje, yo cuento lo que veo a veces, ¿no? De pronto hay un paisaje, me paso un buen rato viendo el mismo paisaje y me pregunto qué habrá querido decir el guionista con esa escena, porque me aburre ver el paisaje tanto tiempo. Y el cine es movimiento, aunque no fluya, hay movimiento, como el río de Heráclito, digamos, pero tiene que tener un sentido. No un pequeño sentido, un gran sentido cuando hay silencio. Y lo tiene esta película porque el silencio posterior a la muerte del hijo es un silencio cargado de movimiento. Y eso es importante. Y convengamos que para que haya un conflicto tiene que suceder que haya un deseo o una acción que altere el curso de los acontecimientos, un obstáculo. La fórmula sería deseo más obstáculo, conflicto. Esto es un paradigma, un modelo para hacer un guión para la dramaturgia. Y nada de lo que se diga aquí sobre cómo tiene que ser una película es en realidad cierto, porque el cine es ecléctico. Puede suceder cualquier cosa, no hay leyes para hacer una película. Pero eso generalmente la mayoría tienen esas situaciones. También en general no siempre hay un punto de quiebre en los primeros pasos de una película, luego de un desarrollo y finalmente un momento en el que por lo general sube la tensión, el clima, ¿no? Y luego deviene el desenlace que puede ser un drama, si todo sale más o menos bien, o sea, si se acomodan los melones, o una tragedia, que es en la que para mí cuadra esta película, si bien en todos lados aparece como drama, pero hay una diferencia entre drama y tragedia. En el drama, más o menos se reconstituye todo lo que estaba sucediendo. En la tragedia no se reconstituye nada. La muerte de un hijo no puede ser un drama, es una tragedia. Ese punto de quiebre inicial tiene dos instancias, la muerte del hijo y la resurrección. Yo le llamo resurrección. Para los padres es una suerte de resurrección, pero nadie piensa en el Jonathan muerto, el otro Jonathan, porque hay un Jonathan Feldman que muere también. No aparece. Y bueno, lo de la tragedia ya lo dije, así que no lo voy a volver a decir. Pero antes de continuar vamos a comentar brevemente la otra película del mismo director que se llama Líbano, que es una película de guerra coproducida internacionalmente que se hizo en 2009 y es dirigida por el mismo director, que la basó en su experiencia como joven recluta israelí durante la guerra del Líbano en 1982. En la historia es la historia de un grupo de soldados, son tres, que pasan 24 horas adentro de un tanque durante la guerra del Líbano en el primer día de la guerra. En el guión, ningún evento es descartado como parte de lo que significa la guerra. La muerte de civiles, la muerte de soldados, el pánico del soldado a morir o matar, la muerte por una mala interpretación de los hechos, y ahí está la correlación con Foxtrot, la tensión entre los tres muchachos cuando están jugándose la muerte, y una mujer desesperada, un trabajo excepcional de esa mujer, si pueden ver esa película no se la pierdan, por la muerte de su hijo y su esposa en el centro de un tiroteo con supuestos terroristas. Es una de las escenas más terribles y un final casi predecible, pero interesante.
Toda la película transcurre adentro de ese tanque. Bueno, es evidente que al director le gustan las tragedias y la guerra obviamente es también una tragedia. Entonces yo, que lo asocié un poco con la poesía, porque eso es lo que a mí me gusta, recordé un poema de Borges que se llama Milonga del Muerto, que tiene que ver, está escrita en diciembre de 1982, es decir, después de la Guerra de Malvinas. Yo no lo voy a leer todo el poema, pero sí extraje algunos versos que me parecen interesantes. Dice en un momento: no conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Se obró con suma prudencia, se habló de un modo prolijo, le entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Esa es de Borges. Obviamente acá en Israel crucifijo no le dieron. Bueno, y volviendo a nuestra película, hay unas tomas aéreas con el piso del hogar donde viven los padres, que las baldosas imitan como un bajo relieve que parece ser como una escalera, ¿no? Un desnivel, que es preciso de transitar, es decir, aparentemente ese formato de esas baldosas están hechas a propósito, nada de la película está puesto al azar, eso está puesto adrede para mostrar un desnivel, algo que se está moviendo, que se le está moviendo, su historia se le está moviendo con la muerte del hijo. Y vienen también las asociaciones, muchas de las escenas las asocio, ya decía, con poesía o con literatura en general, son libres las asociaciones, por supuesto. Con el anuncio de la muerte del hijo no tuve más remedio que recordar a César Vallejo, en un poema que se llama Los Heraldos Negros. Los heraldos son como los mensajeros, una cosa que anuncia con su presencia la llegada de otra cosa. Y el mensaje es la muerte del hijo. De allí estos versos, que son 5 versos nada más, no voy a leer todas las poesías porque sería demasiado, pero estos 5 versos son impresionantes y dicen así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Bueno, más adelante dice el poema que son pocos, ¿no? Pero duelen. Luego la rectificación supone una duda, ¿no? Porque el padre quiere verlo, porque si alguna vez se equivocaron, puede ser que se hayan equivocado de nuevo, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Murió o no el hijo? Si hubo una equivocación, ¿por qué no podría haber otra? Entonces el padre pide que le traigan al hijo, quiere verlo, y luego pasa lo que pasa. Pero recordemos que el padre había tenido una situación similar cuando, estando en la guerra, le deja el puesto a un compañero en la conducción de un vehículo y estalla una mina. El que lo reemplazó muere. Podría haber sido él, y ahí está la culpa, ¿no? El tema de la culpa, que la lleva consigo. Y se culpa de haber pedido se culpa también de haber pedido que traigan al hijo, porque también eso fue lo que provocó el accidente. Bien, la posición de los soldados en ese lugar donde no parece haber mucho que hacer, me trajo a la memoria un libro muy interesante que se llama Desde Aristóbulo Echegaray, es del grupo, quizás algunos los conozcan, quizás por la edad, del grupo de Boedo, que escribió un libro que se llama, y con justicia, Ceros a la izquierda, Memorias del Servicio Militar. El título es maravilloso, y los títulos son muy importantes en cualquier texto que nosotros hagamos. El título es importante. Y estamos hablando de 1932, es decir, este libro es de 1932, así que nos tenemos que ubicar en ese año. Y el poema se llama Centinela, ¿no? Lo asocié con esos chicos que están ahí, los 4 casi aburridos, ¿no? Están ahí en el medio de la nada. Dice el poema Centinela: el machete sin filo, la pistolera hueca, ajustado el correaje y en los ojos la gorra. No sé cómo la luna no me cae en la boca, dilatada en bostezos. Compañeros poetas, que esta noche en la urbe charláis junto a una mesa de café, podéis vivir tranquilos.
que yo cuido la patria pasablemente bien, el machete sin filo, la pistolera hueca, aquí en la puerta del cuartel. Bien, no necesariamente se ajusta a nuestra tragedia, pero es lo que me vino a la memoria en esa situación y bueno, y cuando pasa la lata, entonces recordé a Tolstoy, que uno va recordando cosas, ¿no? Y Tolstoy dice en un tramo, lo busqué, yo lo tenía esto en un lugar, en algún lugar escondido de la computadora y apareció. Dice así, el objeto principal de los jefes es el de llevar a los hombres a tal grado de embrutecimiento que cuando se les toca, mueven al punto la pata. Y es lo que pasó. Que es como decir que a cualquier acción producen una reacción que raya la imprudencia. En nuestro caso ametrallan a los pobres inocentes del coche. Y luego el barro a los pies, el Héctor, contenedor, ¿sí? Perdón, sí. diría que vayas redondeando para dejar. Redondeo, me falta mucho, pero me redondeo. Bueno, Dale. No, si después podés seguir, digamos, perfecto. Sí, sí, no, yo me imaginé que me iba a exceder, pero bueno, no importa, está todo bien. Bueno, los soldados en Malvinas, en horas de tedio, ¿qué hacían? ¿Tomaban mate? ¿Había mate allí? Todo lo que sucede ahí parece anodino, desprovisto de acción, una suerte de duermevela continuo, y es por eso que le hacen lo que le hacen a esa pareja que va a una fiesta, la humillan sin razón, la humillan de aburrimiento, de tensión, de impotencia, acaso también de miedo. Y bueno, hasta aquí hay más reflexiones, unas cuantas reflexiones más que las voy dejando para más adelante. bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias, Héctor. Después vas a ir contestando las preguntas, los comentarios. Ahora vamos a pasar, le vamos a dar la palabra a Miriam. Miriam, te escuchamos. Y después Dale. van a comenzar a preguntar y a comentar cuando Miriam termine. Gracias. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, a mí me interesa meterme en la trama de esta película por la vía del trauma, ¿sí? Del trauma y las soluciones, ¿sí? Que se pueden encontrar, que se van encontrando, que se van descubriendo en relación al trauma. A raíz de la invitación a puntuar, a hacer alguna puntuación en este debate, estuve leyendo un poquito las entrevistas que le hicieron a Maoz, al director y guionista de la película, y él en un momento le preguntan, ¿de qué trata, resumido, de qué trata la película? Y él dice, del post-trauma. O sea, él dice, ¿qué quiero trabajar? Es esto, el post-trauma. O sea, las maneras en que las personas y una sociedad tienen de afrontar estos traumas. Y él fundamentalmente se centra en dos traumas que, según él, están en la base de la constitución del Estado de Israel, que es el Holocausto y la guerra, esta que parece que nunca termina, entre israelíes y palestinos o israelíes y árabes en general, ¿sí? Entonces él lo que hace es, así lo sigo yo, ¿sí? Es un análisis de las distintas respuestas que tiene la sociedad israelí frente a esos traumas. O sea, él lee todo el funcionamiento de la sociedad israelí como modos de poder dar cuenta de estos traumas, que si bien son diferentes, eso me pareció muy interesante, la postura de él, los aúna, los relaciona y dicen, es el mismo problema con distintas formas. Y vemos a tres generaciones, porque acá se ve la abuela, o sea, los abuelos, los padres y los hijos, tratando de resolver este problema, ¿sí? ¿Y cuál es el diagnóstico que hace Maoz de las soluciones que en este momento, fundamentalmente en la actualidad en Israel, se logra para resolver estos problemas? Es súper, súper crítico. Dice, todas las soluciones que se están utilizando, lo único que conducen no es a solucionar el trauma, sino a sostenerlo, mantenerlo o incluso agravarlo. ¿Sí? Esto me pareció, y cada una de las escenas muestra las distintas respuestas fallidas a este problema. ¿Sí? Y justamente Foxtrot, la película se llama Foxtrot,
te los vemos a los abuelos bailando foxtrot, a los padres bailando foxtrot y a los nietos, vendría a ser, bailando, que son de distinta manera, no lo bailan igual los abuelos que lo bailan los hijos, pero sin embargo es el mismo problema. Es este baile que da la vuelta, es una vuelta, ¿sí? Frente en relación o dándole vuelta a un agujero central. Y justamente en ese centro es que está el trauma, ¿sí? Este trauma que de distintas maneras se intenta resolver. Bueno, el diagnóstico es que todas las maneras que se utilizan son erradas, ¿sí? O son insuficientes o directamente nocivas, no permiten resolverlo, ¿sí? Y por eso tuvo muchísimas críticas, generó mucha polémica en Israel esta película, muchísima polémica y un ataque feroz del gobierno israelí hacia Maoz, que le dijo, el lindo no le dijo, que directamente era una película nociva, que cómo puede ser que un israelí le dé letra a todos los que son anti-israelíes, y Maoz a eso le contesta, no, yo lo hago por amor a Israel, no por odio a Israel. Y a mí me pareció interesante, porque muchas veces cada vez que uno hace algún tipo de crítica a la situación actual de Israel, la respuesta es, atacás a Israel, querés destruir, y en realidad no. Es que si uno no reconoce los problemas, si uno no asume qué responsabilidad tienen esos problemas, ¿qué posibilidad hay de cambiar algo? Y esto va para Israel, va para acá, para cualquier lugar. O sea, él se centra en la actualidad de Israel, pero eso lo podemos aplicar para todos, ¿sí? Entonces, yo para entender el trauma lo pienso como una herida, ¿sí? Una herida que se le da vuelta y que si uno no encuentra las soluciones adecuadas, ¿qué pasa con la herida? O se mantiene igual o empeora, empieza a supurar. Y si se encuentra una solución adecuada, esa herida es como cicatriza. Porque estas marcas no se olvidan. Eso es algo importante, no se olvidan. Están ahí, queda la cicatriz. Pero en la medida que está cicatrizado, uno puede como construir sobre eso. Porque muchas veces se escucha, oh, basta la Shoah, otra vez la Shoah, o acá, 30.000 desaparecidos todo el tiempo. Cuando hay marcas, cuando hay heridas, cuando hay traumas fuertes en una sociedad, esto no se olvida, sí puede cicatrizar y en la medida que cicatrizamos, ¿sí? Es que se puede dar una vuelta, se sigue dando vuelta ahí, pero en vez de hacer un círculo vicioso, es un círculo virtuoso, donde es lo mismo pero diferente, se encuentran, se da la vuelta al mismo problema, pero se logra encontrar una solución. Y de esta manera uno puede crecer, puede construir. Y esto va para las personas, es lo mismo para las personas que para las sociedades. Entonces, ahora me gustaría meterme en las distintas, me pareció re interesante porque en cada una de las escenas él muestra cada una de estas respuestas fallidas. Primero está lo que comentaba Héctor y que todos vieron en la película, el tema cuando Mijael, el padre, le cuenta a su mamá, a la abuela, que falleció su hijo. Y parece que no hay respuesta de la abuela, ¿sí? Se queda, entonces le dice, ¿entendiste? Y ella le dice, sí, ¿qué entendiste? Sí, murió mi nieto, pero no hay ningún tipo de respuesta diferente como acuse, ¿cómo? Ah, como acuse de recibo de que algo está pasando. Bueno, esta es una de las soluciones, es directamente ni reconocer que hay un trauma, que hay una herida. Ahora, si uno ni reconoce que hay una herida, ¿qué posibilidad hay de encontrar una solución? No hay ninguna, si no hay herida, o sea, para poder tratar una herida, primero tenés que reconocer que tenés una herida. Y yo pensaba en esto me decía, esa es una de las respuestas. Y yo pensaba en esta cuestión de
como que están totalmente naturalizados de guerra o posibilidad de guerra constante en Israel. ¿Sí? Vos le decís, es como si pareciera que fue así, es así y será así. Hay que desnaturalizar eso en la medida que ahí no se vea un problema. No es natural que un país esté constantemente en guerra. Es necesario desnaturalizar para poder hacer algo. Después, la otra, entonces, una de las respuestas es directamente ni acusar recibo. Después, la otra respuesta también fallida es reconocer que hay un problema, pero no hacer nada. Y esto lo vemos en la escena ya ahí, sí, en este puesto fronterizo, en el jueguito este de uno de los amigos de Jonathan, que el contenedor ese estaba, ¿se acuerdan?, inclinado y que él tiraba la latita para ver y decía, y de esta manera comprobaba como cada día se iban hundiendo más y dice, nos hundimos. Reconoce que hay un problema, nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos, les digo, van a ver, nos hundimos, piensen en la guerra, nos hundimos con las soluciones, pero no hace absolutamente nada. No hace nada. Entonces uno se pregunta, che, si vos ves que hay un problema, ensayá algo, no sé, muevan el contenedor a otro lugar, pongan una tabla, o sea, hay que buscar distintas soluciones para hacer algo con el problema que verificás. Pero ahí no hacen nada. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? Es porque se cree, lo dejo y lo dejo planteado. ¿Por qué es que no se ensaya ninguna solución? Pues se cree que no lo hay. Bueno, no conduce a nada. O sea, uno no sabe de antemano cuál va a ser la solución a este trauma, a este problema, ¿sí? Pero algo tiene que ensayar diferente, probar hasta que la encuentra. Ese es otro. Otra de las respuestas fallidas es qué se hace con los traumas o con los problemas, ¿sí? Con estas heridas, se los mete abajo de la alfombra, ¿sí? No se quiere saber nada, acá no pasó nada, no pasó nada, no hay responsabilidad en nadie, acá no pasó nada. Y eso lo vemos en cómo soluciona el comandante, ¿sí?, del ejército cuando Jonathan, en realidad todo el grupo, ametralla a estos chicos árabes, no sé si son palestinos, no lo aclaran, árabes, ¿sí? Entonces dice, no, 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 acá el juicio, ¿cómo es que dice? El juicio acá terminó antes que empezó, ya está, a otra cosa, acá no pasó nada, no hay responsabilidad de nada. Ahora, se pueden tratar, y eso me hacía pensar a muchas otras cosas, como Sabra y Shatila, las masacres que hubieron, donde acá no hay responsabilidad, así es la guerra, dice. Esto pasa en la guerra. El tema es que si uno no reconoce qué parte de responsabilidad tuvo, qué posibilidad, no se trata de disculpas, se trata de responsabilidad acotada. Entonces, en la medida que vos reconoces que tenés un problema, ¿qué haces? ¿Alguna posibilidad de cambio, de hacer otra cosa después? ¿Tenés? ¿Sí? Bueno, o sea, no hay posibilidad de meter las cosas abajo, acá no pasó nada, porque lo vemos a Jonathan poquito tiempo después que pasó esto, tratando de procesar, porque no habrá juicio marcial, pero el juicio personal funca y no hay manera, el super-yo va a decir, ¿qué pasó acá? Lo vemos tratando de procesar eso porque si hay algo, no hay nada, me parece, menos vano que lo que es la responsabilidad. El buscar la responsabilidad en aquello que hacemos es lo que nos marca como personas, como humanos. Bueno, o sea, no hay posibilidad. Después muestra otra más, ¿sí?, que también es muy interesante, que es cómo se tratan los traumas vía el olvido. Se los olvida. ¿Sí? Entonces vemos a los muchachos estos soldados, este grupo de 4, jovencitos, que no saben, y lo dicen explícitamente, olvidan directamente por qué están ahí, se preguntan, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué estamos haciendo? No saben por qué luchan. Y en esa parte hay, no sé si se acuerdan, me pareció muy bien logrado eso, ponen como, uno de los compañeros de Jonathan está tratando de arreglar la radio, ¿sí? Y engancha
o lo que sería una especie de radioteatro o una cosa así, y dice, cuando los ideales se olvidan, los sueños se olvidan, uno camina en la noche desolada, el tiempo no pasa. Uno se olvida por qué se está ahí, por qué se lucha, por qué, o sea, si vos perdés de vista eso, quedás como, se lo ve a estos chicos, girando como si fuesen robots, sin entender y tratando de matar el tiempo como sea, pero más allá de todo eso, porque los ideales, ¿cuáles fueron los ideales que estuvieron en la constitución del Estado de Israel? Nunca más la Shoah, nunca más la humillación, nunca más ser víctimas del odio ajeno, nunca más ser expropiados o deshumanizados. Y eso, ¿y qué vemos en esa escena? Y muestra muy claro qué pasa cuando uno quiere olvidar el trauma, lo repite sin saberlo. Eso es muy importante para mí. Se repite, se recuerda en acto. Entonces vemos esto que señalaba Héctor, la humillación, no padeciéndola, ejerciéndola sin saber. No recuerdan, pero se recuerda en acto. Humillan a esta pareja, expropian, se quedan con un robotito de un comerciante que está por pasar la frontera, y había un clima de deshumanización en todo eso. Vieron que no hablan casi con aquellos que van a pasar las fronteras. Si hay algo humano es la palabra. No hay palabra. Si hay directamente así, para pedir, hacen el gesto de pedir el documento, lo miran, no le dicen ni una palabra. O sea, esto por lo que se luchaba se olvida, se repite, no como padeciente, sino como agente. Entonces, el olvido no es una solución para los problemas, para tratar este tipo de problemas. Y lo mismo lo vemos, el tema del olvido, en Mijael, en el padre, que él trata, no puede no recordar el trauma este que murieron los que estaban a su cargo por la mina, porque murieron, según él, en lugar de él, y porque él los mandó a matar, ¿sí? Pero él lo que no recuerda es la impotencia, la furia que sintió, ¿sí? Por esto que pasó. Entonces lo vemos repitiendo, lo vemos pateando, por ejemplo, al perro. ¿Sí? Esta impotencia no se recuerda, pero se actúa. Y uno, si le pregunta a él, ¿y por qué pateas al perro? Se recuerda en acto. ¿Sí? No es una solución buena. No te lleva a solucionar el problema, ¿sí? Que tratas de resolver. Después, el otro problema, que lo muestran en muchas escenas, es el tema de la culpa como solución al trauma. ¿Sí? Por ejemplo, frente a la muerte del hijo, la madre que hace le echa la culpa, o sea, la culpa puede ser hacia uno mismo o hacia el otro, ¿sí? En el caso de la madre, pivoteaba, iba de acá para allá, primero decía, iba hacia ella, es como una manera de solucionar el dolor inmenso, inenarrable, de la muerte de un hijo. En relación a eso, como que no hay dolor más grande que la muerte de un hijo, siempre me pareció que en la lengua lo demuestra muy bien. Porque cuando un hijo pierde un padre, hay una palabra para eso. Y bueno, o a los padres, es un huérfano. Pero no hay palabra para que describa en el lenguaje un padre o una madre que pierde un hijo. Entonces, frente a este dolor, una de las soluciones, la primera y la más común que se encuentra, es la culpa. Es por mi culpa, es por la culpa del otro, ¿sí? Por ejemplo, Mijael, el padre, en relación a la muerte de sus compañeros del ejército, decía, yo los mandé a morir. Y uno se pregunta, ¿los mandó a morir? Pero él lo soluciona así y no puede salir de eso. Tiene pesadillas,
tiene actos que con esto del perro, o el problema que tiene de cualquier tipo de contacto, pero no puede más que la culpa, ¿sí? Responder frente a este trauma con la culpa. El tema es, ¿la culpa soluciona el problema? En algún momento, algún tipo de solución te da, porque algo que no tiene sentido, como encontrar un sentido a la muerte de un hijo, bueno, algún tipo de sentido te da. Ahora, si vos lo sostenés en el tiempo, no es no te soluciona el problema, te agrava la herida, cada vez es más grande, porque la culpa es corrosiva, ¿sí? La culpa que es el efecto, ¿sí? De la sanción, de la condena del superyo, ¿cómo lo llama el psicoanálisis? O la conciencia moral, o sea, los mandatos del otro interiorizados. Es terrible, este circuito de crimen, culpa, castigo, es una cuestión de nunca acabar y no te soluciona nunca. Porque el superyo es voraz. Más le da de comer, más hambre tiene. Más castigo le da, más castigo te pide. No hay solución por esa vía. O sea, más que seguir padeciendo, es un dolor constante que no tiene solución. ¿Sí? O sea, esos son, la culpa se la podría ver en un montón de otros lados, pero bueno, tiro algunas cosas como para abrir el debate. Y sí lo que me parece importante, que esto lo deja porque todas las soluciones que dan son fallidas, entonces la sensación de ahogo, che, solo círculo vicioso hay acá, no hay ninguna, ¿por qué posibilidad hay de hacer? Yo creo que él abre como una lucecita al final de la película y plantea realmente la única solución, la deja entrever, ¿no? La única solución realmente eficaz para los traumas, que realmente no es que agravan la herida o la mantienen igual, sino que la solucionan, que es el duelo. El duelo. ¿Vieron en la parte cuando muestran a Jonathan dibujando, que era su manera de procesar estos traumas? El arte sirve para procesar el horror, ¿sí? Entonces enseguida lo vemos dibujando, y cuando él hace su versión de este cuento que le contó el padre, el que cambiaba la Biblia por la revista porno o erótica, y la culpa que él la dibujaba con esa crucecita que estaba en los pezones de la mujer. Bueno, una vez que el padre hace eso, la culpa lo persigue, es la manera que él tiene, la interpretación que él tiene de que es cómo pudo el padre superar la culpa por esto que había hecho. Según la lectura, la interpretación de Jonathan, por lo que muestra, no logró mucho el padre al respecto, porque se ve esa X persiguiéndolo a lo largo de toda su vida. Sí, Miriam, pero te voy a pedir, perdóname, que vayas redondeando y ya termino una cosita porque sí, la luz que da en lo bien, que es dale, bárbaro, bárbaro. el duelo me parece importante. Pero en esos dibujos, en un momento dice, siempre lo perseguía esa cruz, pero había un momento en que eso se levantaba, venía el Mijael chiquito y caía una lágrima. O sea, detrás de la culpa y como solución es poder hacer un duelo. Por ejemplo, doy este ejemplo, el de Mijael, que él sentía la culpa, sí, fui yo, los mandé morir. ¿Qué es lo que no está reconociendo ahí? Sus propios límites, los límites que tenemos como humanos, ¿sí? Que hay determinadas cosas que él no puede manejar. Y en la medida que esto funciona, es que algo distinto se puede lograr, ¿sí? Podemos ir también, bueno, por el lado de la sexualidad, que no es el acento que pone ahí, pero bueno, si surge, después se los comento. Pero bueno, eso en principio, después cualquier cosa, seguimos. Gracias, Gracias, Miriam. Y Miriam. ahora, como ya tenemos gente que está levantando, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Rosa Grushka, que fue la primera. Así que desmuteate, eh, o lo-
No tenés audio todavía, Rosa. Ahora, Ahora sí, ahora sí. ahora. Te escuchamos. Hola a todos, quería decirles que no siempre logro ver las películas que organizan, pero cuando esta vez vi el título, no fue el título lo que me atrajo, pero quise verla, hoy la vi y para mí fue muy fuerte, porque justamente yo el año pasado perdí mi hijo, no en un conflicto bélico, pero bueno, me tocó muy de cerca todo eso. Y creo que esto, más allá de que la situación bélica puede darse en cualquier país del mundo, más allá de que sea la historia propia de Israel con todo lo que ustedes señalaban, creo que la pérdida de cualquier vida humana y en particular la de un hijo sacude a toda persona que le toca pasar por esa situación. Me mantuvo muy en tensión la película, por más que yo veía los diferentes modos de reaccionar frente a la muerte de un hijo, ¿no? No me resultó muy sencillo verla desde el celular a la película y quizá no pude apreciar muchas de las cosas que ustedes fueron señalando, por eso me resulta tan enriquecedor el análisis que hicieron unos y otros. Pero les quería comentar que es como una película que me tocó muy de cerca el tema de la película. Eso. Gracias, Rosa. Le pasamos la palabra ahora a Julia, que es la siguiente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me interesó muchísimo tanto ambas intervenciones, la de Héctor. ¿Podés hablar más alto? No se te escucha. Me encantó la intervención de Héctor en la medida en que remitía a la poesía, ¿no? No se me había ocurrido. Y en donde también remitía a una experiencia personal, una experiencia argentina, como es Malvinas. Y también me parece sumamente interesante que lo de Miriam está más en el campo, y me interesaban algunas cuestiones, como por ejemplo la cuestión de la repetición, porque Foxtrot está metaforizando eso, ¿no? Porque es un baile, lo que muestra el soldado que lo baila, es que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? Se va para acá, se va para allá, pero siempre se vuelve al mismo lugar. Y esa es la metáfora de la repetición, ¿no? Como ciertas cosas marcan y lo difícil que es poder salir de esas posiciones, ¿no? Y con respecto al duelo, hacer un duelo, digo, tanto sufrimiento, toda esta cuestión, las idas y vueltas, y este camello que pasa, ¿no? Y tener ese accidente, la banalidad, ¿no? Algo tan banal como el paso de este dromedario, ¿no? Que pasaba, que de golpe desencadena esta tragedia terrible por la cual el tipo muere. Hasta que muestran esa escena, yo pensé que se suicidaba, no por la terrible situación en donde él ametralla un grupo de chicos que estaban festejando. Y una pregunta para Miriam, y es si ella piensa, esto es elaborable.
si hay posibilidad de algo tan terrible como matar por error, ¿no? Si es elaborable. Bueno, nada más, gracias. Gracias. Ahora le pasamos la palabra a Perla. Perla Sherman. Desmuteate. Ay, Ya me desmuteé. perfecto. Gracias. No, algunas cositas que fui tomando nota. El director, Maoz, relata que su hija siempre salía tarde y, bueno, siempre se retrasaba. Entonces él la conminó a que salga a tiempo para ir, creo que, no me acuerdo si era a la escuela o a la universidad. Y bueno, ella salió a tiempo, aparentemente, y hubo un atentado en el colectivo que ella tenía que tomar, ¿no? En el autobús. Y bueno, él se desesperó, obviamente, y la hija al final había salido tarde y se había tomado un taxi. Y de alguna manera esto lo lleva a él también a la temática de esta película. Por otro lado, quería decir que en hebreo sí hay una palabra que no la sé repetir porque la escuché 1000 veces y siempre me lo olvido, que es ser huérfano de hijo. Hay una palabra específica para la pérdida de un hijo. Si la hacen buscás y la encontrás, aunque no la pronuncies bien, me interesa, La puedo porque no lo preguntar, sabía. porque la tengo que preguntar porque no tengo cómo Realmente en buscar en el castellano no hay. diccionario, digamos. Bárbaro, gracias. No, por favor. No, bueno, y el miedo, ¿no? Por más formación que tengan los soldados, porque realmente tienen una instrucción bien específica, tienen terror, la caída de la lata cuando él piensa que es una granada, muestra el terror en el que viven, a pesar de estar en ese lugar, con esa barricada no es una barrera en realidad, donde así no pasa nadie, ¿no? Pero bueno, muestra que a pesar de ese no pasar nada, adentro están muertos de miedo, ¿no? Bueno, digamos, el tema también de que la madre lo llama a él por el nombre del hijo mayor y no por su nombre, ¿no? Que también es la carga que él tiene como hijo, ¿no? Con esa madre. Bueno, la madre también lo debe culpar por el hecho de la Biblia, ¿no? Del Sefer Torah que él cambió por la revista. Ya le debe haber dicho, vos no sos más mi hijo. Las botas del comandante o general o lo que fuera limpias, que no se mete en el barro comparando con las botas embarradas de los soldados. Y no sé si quería decir algo más. Pero bueno, digamos, este destino de este tipo, que de alguna manera hay dos que mueren, porque de alguna manera él hizo un reemplazo, ¿no? Yo no sé si yo podría aliviarme de esta culpa que me daría, no sé cómo. Bueno, nada, creo que Bien, retrocedamos un poquito. Julia le había hecho una pregunta a Miriam. Le quería dar el espacio a Miriam para que le conteste. Julia, si vos querés recordarle la pregunta que le hiciste, el micrófono es tuyo. ¿Me escuchás, Julia? Sí. No, es una pregunta, no es retórica, es una pregunta que en serio le hacían enviar como posición, porque efectivamente a mí me parece que hay un límite para la respuesta que uno puede dar al trauma, ¿no? Hay traumas que no, que ponen a la gente en un límite y no podemos dar respuesta a eso. La guerra es una, matar a alguien, no hay manera de elaborar. ¿Cómo se elabora esto? No hay elaboración de esto, no hay duelo que pueda con eso. Eso es lo que
te aflige. Bien, Si hay Miriam. tiempo, digo algo al respecto. Por Sí, sí, ejemplo, sí, en justamente relación, eso fue lo que... claro, en la muerte, por ejemplo, con la muerte de un hijo, uno ve en los primeros momentos, como se vio en la película, que se desmayan o que no pueden, en los primeros tiempos los padres, no pueden continuar con su vida directamente. No pueden directamente continuar con la vida, pero buscándole la vuelta, pudiéndola, la cicatriz no se va nunca, pero lo que no quiere decir es que se pueda hacer el duelo, que cicatrice, que quede la marca, no se olvida, pero se puede hacer una cicatriz y una vida sí se puede construir ahí. Entonces, y uno lo ve, en la medida que pueden ir elaborando el duelo, pueden volver a reconectarse con lo que es la vida. Gracias, Y Miriam. eso. Perdón. No, 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 está. Está. Dale. Bien, bien. Le pasamos la palabra ahora a Gabriel Finkielewicz. Desmuteate, Gabriel. Muy bien. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, pido disculpas, llegué tarde, pero en realidad yo quería hacer dos preguntas, ¿no? La segunda creo que de alguna manera Miriam habló. Pero la primera pregunta es como yo sentí en la película que hubo dos muertes del mismo muchacho, ¿no? Que primero aparece el aviso militar, ¿no? De que había muerto en combate. Entra, bueno, el rabino, etcétera, etcétera, toda la frialdad, y después aparece un equívoco, ¿no? Le dicen a la familia que no era el hijo quien había muerto, que era otro, que tenía el mismo nombre que él, ¿no? Como si todos fuesen el mismo nombre. Y la segunda parte, bueno, dan a entender que están hablando de la muerte de este chico, ¿no? Pero como si hubiese habido dos muertes. Una muerte que terminó el ejército resucitando y después aparece la muerte real, ¿no? No sé, me impactó eso, no sé si tiene respuesta. ¿Es una pregunta esa o es una afirmación? Me parece que por un lado quisiera preguntar a ver si alguien pensó también esto, pero la sensación personal que tuve es que en la película se habla de dos muertes, de una misma persona, ¿no? Y por eso No yo te- pensé algo te que puedo decir al respecto. No hubo dos muertes. La primera fue un error del ejército y después fue una muerte efectiva de Jonathan. El tema es que con esta equivocación, la crítica, que eso no me metí porque era dar cuenta de que qué es lo que pasa cuando se quiere tratar como cuando se trata burocráticamente, ¿sí? El duelo. En varias partes lo muestran que están en la función de aliviar el dolor de los padres y lo único que hacen es incrementarlo. Es una crítica al tratamiento burocrático cuando viene este pibe que habla del protocolo y totalmente a destiempo. ¿Sí? Le dice, y si querés, recién había muerto el hijo, y le dice, y podés contar una anécdota cómica, él sabe de teoría del duelo, y es verdad, el humor sirve para tratar el horror, pero hay momentos. Entonces, lo que intenta ser una solución, aliviar el dolor de una familia, terminan exasperándola y poniéndola del tomate. Son importantes estas cosas, pero no tratadas burocráticamente. Es una crítica a Exacto. eso así lo No, entendí yo yo. comparto lo que estás diciendo. Yo pensé que quizás el tema de la muerte de este chico, yo quiero tomar las palabras tuyas, Gabriel, porque en realidad yo usé la palabra resurrección, porque Disculpame, efectivamente, no te había no, 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 escuchado. no, 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 lo que quiero decir es que en algún sentido hubo una doble muerte del hijo, porque primero se muere, hacen
están las reacciones que evidentemente son las que existen, y después muere de vuelta, digamos. Si bien es una sola muerte, la sensación de pérdida se hace dos veces. Dos Y además veces. hay un Jonathan Feldman que se murió del que nadie habla. Tal Porque hay cual. otro. Así que, bueno, eso es lo que yo un poco quería Sí, sí, expresar. no, te Bien, agradezco eso. gracias, Yo Gabriel. pensaba. Le pasamos la palabra ahora a Mariana. Mariana Splavkin, ¿te desmuteás? Dale. Gracias. Bueno, quiero agregar algo distinto a lo que ya dijeron muchos, ¿no? Y muchas. Primero, a Perla y a todes, les quiero decir que yo googleé la palabra que Perla había perdido, porque es una palabra más vale para perderla que para encontrarla, ¿no? Que es Shol. Shol, según Google, es la palabra que en hebreo denomina a la persona que ha perdido a un hijo. Perdón, se pronuncia madre, la madre que perdió los hijos se dice Em Shekulá, y el padre Ab Shakul. Ah, Así bueno, se pronuncia. acá aparecía una palabra que Google, no sé qué será Shol entonces. Shakul. Bueno. Esa es la palabra que se utiliza para decir una madre que perdió sus hijos. Bueno, Shekulá, gracias. Em Shekulá o Ab Shakul. Gracias, Mirta. A lo mejor estoy pronunciando yo mal lo que está escrito, o Google pronuncia mal. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo quería comentar algo que de la película, bueno, la película tiene una estética tremenda, uno no puede dejar de mirar. Es tremendo porque algo tan terrible contrapuesto con una belleza formal que está ahí puesto todo el tiempo, ¿no? Entonces uno se pregunta, este juego, esta tensión que pone este director entre mostrarlo formalmente tan bellamente con la cámara cuando está hablando de algo tan terrible, ¿no? Entonces, eso genera una tensión y esa es la vida, así es la vida, ¿no? Es el mundo. Pero no pude pasar por alto el tema de el adentro y el afuera. Estoy hablando del espacio. Todas las situaciones, casi todas, la abuela, los padres, siempre están adentro, nunca están en un lugar abierto. ¿Sí? Esas generaciones ya quedaron encerradas. Los jóvenes están adentro y afuera todavía, entran y salen, entran y salen. Sin embargo, Jonathan va a morir adentro del auto, ¿no? Ese cielo abierto del desierto, con esa ruta, con un punto de fuga al infinito, ese camello, es decir, los autos, todo eso es una posibilidad. Lo cierto es que cuando esos muchachos están adentro, se hunden. Cada día, ellos lo miden con la latita, cada día ese adentro se hunde más y más. Hasta que termina con un lugar de encierro que lleva a la muerte de Jonathan, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, además, los distintos espacios que propone. Son 3 generaciones que están encerradas en algo vinculado a la guerra, a cosas que el ser humano le hace al ser humano, ¿no? Que el hombre lobo del hombre. Y en los 3 casos esto termina mal, termina con un encierro del que no se puede salir, y ya no, hasta espacialmente lo muestra con la cámara, ¿no? Son espacios de encierro, que, vuelvo a lo que decían antes, tiene que ver, lo que decía Miriam, también con el encierro
esas subjetividades que no pueden salirse de algo traumático, ¿no? Y me parecía interesante como esta metáfora está metaforizado con el uso del espacio, ¿no? Bueno, eso quería agregar, nada más. Gracias, Mariana. Hago una pausa ahora para pedirles, por favor, que sean medianamente acotados en los comentarios, hagan las preguntas necesarias y si van a hacer un análisis de película que sean 2 palabras, como para tener tiempo, porque hay mucha gente que está levantando la mano. Así que bueno, después de este comentario, le paso la palabra a Liliana Etri, ¿sí? Adelante, Liliana. Que me resulta muy difícil en 2 palabras resumir algo, porque me parece una película muy compleja. Yo tengo otra lectura, me parece que no entiendo por qué las demás lecturas tienen que tener más tiempo si las otras lecturas tienen que tener menos tiempo, pero básicamente yo centralicé en una cuestión. Disculpame, pero lo estoy haciendo ahora porque se están extendiendo, entonces como ya tenemos poco tiempo. Termino la idea. Dale. Una cosa, ¿termino la idea? ¿O terminamos? No, dale. No, pensé que me decía que terminara la idea. Bueno, no. Una de las cuestiones es que a mí no me gusta fijarme ni quién es el director, ni cuál es la historia del director ni de la película, porque me condiciona mucho en la lectura de la película. Lo cual, el eje para mí fue el tema de cómo circula el poder, ¿no? El poder con mayúscula en la película. Por un lado, el primer interrogante que me hice fue cómo circula el poder y sus cuestionamientos desde la tercera generación de jóvenes, en donde uno constantemente pregunta, no me acuerdo los nombres, pero uno pregunta constantemente ¿para qué la guerra? ¿Qué estamos haciendo? Inclusive la inclinación, digamos, de un piso, de un suelo donde no saben por qué están ahí. En segundo lugar, yo me planteé el tema de que también el padre se cuestiona la cuestión del poder, diciendo por qué a mi hijo no lo traen, por qué no lo puedo ver, es decir, estos rituales que se utilizaban antes, cómo él rompe con esos rituales y dice, de ninguna manera yo quiero ver a mi hijo, así como el tema de la Biblia circula durante generaciones y él rompe con ese ritual con una revista porno. Por otro lado, porno, me parece que era porno. Bueno, por otro lado, el lugar de la madre, el lugar de una madre en donde se siente como impotente ante una situación o de negación también de esa realidad en donde el hijo muere. No creo que todas las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, las madres de los hijos, en un momento se planteaba dónde están las madres de los chicos de Malvinas, tampoco están todas las madres representadas en Madres de Plaza de Mayo, porque conozco muchas madres que no pudieron hacer la denuncia porque quedaron en una situación como coaguladas, y a mí me parece que esta madre quedó en una situación de coagulamiento. Bueno, por otro lado, la hago rápida porque el tema de los dibujos. Bueno, yo no me niego rotundamente a utilizar las categorías argentinas y psicoanalíticas para analizar la película, no porque esté en contra del psicoanálisis, sino porque no conozco las categorías que se utilizan en Israel, y me parece que al no conocerlas sería como una falta, digamos, de conocimiento, pero me parece que los dibujos y la animación, en el sentido de que aparece un dibujo donde se resignifica el nazismo, en donde aparece un número en el brazo izquierdo de esta abuela, que después se transforma en una mujer con los senos y la cruz. No sé si la recuerdan en la escena de animación, que me resulta muy interesante como resignificación del horror en una situación de placer de placer, así como pasó con la Biblia, pasa lo mismo con estos dibujos que hace el chico y por otro lado, bueno, me quedé con el tema, digamos, del camello. El camello también tiene una representación, porque me parece que el primer camello
que pasa la barrera sin ningún problema, nadie revisa un pomo, y el segundo camello son capaces de dar la vida, lo cual significa que ahí hay algo de significación en relación a que vale más la vida del camello que la vida de los palestinos que quieren cruzar y no los dejan y están debajo de la lluvia y parecía que iban a una fiesta o algo por el estilo por la vestimenta, ¿no? El tema, digamos, del valor de la vida de un animal como el camello y la vida de un palestino. Me parece que a eso se le llama racismo. Por otro lado, había notado el tema de los espacios de encierro y los espacios de los no lugares. Los no lugares, esos espacios, digamos, que aparecen los cuatro chicos cuestionando cosas y después pasan, digamos, después del asesinato de los cuatro jóvenes, después de este asesinato fatal, ¿no? En donde él le dice, se te quedó un pedazo de tela en la puerta, no sé qué historia, ella abre la puerta, se le cae la lata, y hay varios asesinatos, y después hay un entierro, hay varias muertes, no es solamente la muerte del hijo, sino que también están los muertos, asesinados, en el coche, en donde él hace el último dibujo, porque el último dibujo, ¿qué significa? La grúa que lleva el coche adentro, digamos, de la tierra, que es mortal, y donde lo que interpreta el padre en relación, digamos, a ese último dibujo, es exactamente lo opuesto a lo que interpreta la madre, es decir, la grúa representa a uno de los dos y el coche representa al otro. Pero me parece que es muy significativo para ellos. Yo desconozco qué representación tendrá, ¿no? Pero no la vi desde el lugar del trauma, no la vi desde el lugar de la resignificación de las categorías freudianas ni nada por el estilo. Simplemente lo que a mí, o la sensación que tuve al ver una película donde desconozco un director y donde aparece el poder como cuestión eje y el racismo como los derivados, nada más. Gracias, Liliana. Le pasamos la palabra ahora a Alejandra Cobalte de Nutias. Sí, gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque se fueron tocando los temas que yo quería plantear. Yo creo que acá, yo lo primero que interpreté fue el abuso y el destrato por parte del ejército, y por esa razón es que a las autoridades israelíes no les gusta la interpretación que hace el director. En realidad lo que él está tocando es la fibra de las autoridades militares en Israel. Del mismo modo que muchos otros países utilizan la teoría del descarte para sus veteranos. Vietnam, Malvinas, etc. Los chicos están en un contenedor que está a punto de desaparecer, comiendo comida que es incomible, padres que no están informados, que no se les respeta el derecho a saber qué pasó con su hijo, a tal punto que yo pensé que hay un error por parte del director, porque de repente nosotros estamos viendo escenas y no sabemos si ellos saben o no saben que en efecto el chico está vivo, nadie les informa que hay un general, que hay un comandante que va a ir a buscarlo, que hay un procedimiento para ir a rescatar a ese pibe. Los padres no lo saben. Hay un destrato en general para aquellos que, en definitiva, están sirviendo a la patria. Me llamó mucho la atención, Miriam habló del silencio en cuanto a los duelos, y me llamó mucho la atención la escena en el contenedor. Son 4 pibes muy jóvenes, muy parcos, en donde es evidente ese silencio cuando les piden documentación y se la devuelven, todo gestual, y que en esa misma escena Jonathan se manda una narración muy extensa, muy detallada, con toda la experiencia del último cuento que le contó su papá. Me pareció un contraste muy interesante. Básicamente eso, nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Le pasamos la palabra ahora a Mónica. Mónica Streger, ahora te Nutias. Sí, gracias. hola, buenas noches a todos. Hola. Bueno, sí, para no ser reiterativa, porque en estas 2 últimas intervenciones se dijo mucho de lo que yo pensaba decir. Solo quiero señalar algo muy puntual, y para no ser dilemática los análisis
con un enfoque psicoanalítico como el que ha hecho Miriam, que me pareció muy original e interesante, y la línea que plantean tanto Liliana como Alejandra, que es la que yo, digamos, quería aportar. A mí la película me impactó toda, pero, digamos, corriendo el foco del drama individual, del papá y la mamá y la hermana, porque también la hermana también tiene que hacer su duelo, ¿no? Está ahí un poco desencajada en relación a padres que están en pleno duelo, y bueno, queda como qué posición queda esta chica que también ha perdido a su hermano. Lo más impactante, al menos para mí, digo que ambos análisis son válidos. Me parece que la película es muy rica en simbolismos, y que tiene también puede tener, al menos lo tiene para mí, una mirada en extensión al drama familiar, y eso es lo que yo quería aportar. En este sentido, para mí lo más impactante es esa grúa y el auto ocultando los crímenes. Por supuesto que no fueron crímenes planificados, pero es como el ejército reacciona ante la muerte de 4 personas inocentes en una frontera que pone el ejército israelí. Digamos, ¿cómo no asumen la verdad, no asumen la responsabilidad, ni siquiera lo hablan? Ahí está el silencio y el olvido. Ponen a estas víctimas bajo tierra. Es una escena, me pareció terrible, de ocultamiento de los crímenes. A mí eso sí me remetía a los campos de concentración, y al ocultar lo que había pasado en los campos y demás. En este sentido coincide un poco con lo que decía Miriam, en relación a cosas que se repiten. No sé si es tan directa la asociación, ¿no? A más B igual a C, y que se pueda trasladar una historia. Creo que no son comparables, me parece difícil. En este sentido, me gustaría sí hacerle una pregunta, porque me quedé a Miriam. Ella decía que en relación a que no se puede, no al olvido y al silencio, para poder trabajar el trauma y elaborar el duelo de la pérdida, ¿no? En el sentido, y en escena de repetición, en relación a la Shoah, se repite en la escena de la humillación, los crímenes que se ocultan y demás. Ahora, una tragedia, no sé llamarlo como, un horror como la Shoah, y todo el trabajo que viene haciendo la comunidad judía a nivel planetario, y a nivel, y en Israel, con todo el trabajo permanente en las escuelas, con la memoria, ¿no? Contar y no olvidar, y no olvidar. Pregunto, ¿qué otra cosa más se puede hacer con algo que es inconcebible, ¿no? Como dijo alguien, después de Auschwitz la poesía murió, o algo así, ¿no? Algo inimaginable. Adorno lo dijo. Adorno, el filósofo. Adorno. Teodor Adorno, exactamente, sí, después de Auschwitz se murió la poesía. Entonces, duelo. Esto es algo que muy, muy difícil de procesar, en cuanto pertenecemos a este género humano capaz de hacerle estas cosas al otro. Pero, ¿qué hace el ejército israelí? Ocultando las víctimas y tapando con silencio. Ni siquiera lo trabaja con los mismos. Bueno, acá no pasó nada, enterrado y nada más. Me parece que es una película de posición antibélica, y bueno, es lógico que las autoridades israelíes se hayan enojado, porque creo que hay una gran crítica en relación a, digamos, no para minimizar, ¿por qué la guerra? Bueno, se entiende, digamos, no vamos a hacer un análisis político de cuál es la relación entre Palestina e Israel, porque es sumamente complejo, pero como para que revisar desde la posición israelí qué cosas están haciendo, ¿no? Después de todo lo que se padeció. Bueno, me parece que da para mucho la película. Gracias, me gustó mucho verla. Gracias, Mónica, por tu intervención, y bueno, ahora me alegro que haya salido el tema, porque es algo que yo estaba pensando justamente, que nadie se había fijado demasiado en el tema de la negación. Lo enterramos, desaparece, no existe, no tiene entidad. ¿Se acuerdan quién dijo eso, no?
es realmente una película Videla. esencialmente política, exactamente. Le damos la palabra ahora a Mirta Kaminsky, desmuteate, el micrófono. Bueno, no, yo quería aclarar solamente cómo se decía una madre que pierde hijos, pero de la película me impactó. Yo no estoy de acuerdo con todo, por supuesto, yo soy sionista y tengo una postura a veces diferente, pero me gusta escuchar otras opiniones para no encasillarme en la mía sola. Sí, me impactó mucho la película y pienso que después de la Shoah, el ejército israelí, lo que me gustaría es que esa pareja que baila el foxtrot, que haya paz, que se busque la paz, porque esta película no, es antibélica, y entonces a lo mejor las autoridades no interpretaron bien, a mí me impactó mucho y me emocionó, pero yo realmente pienso que el ejército cumple una función importante porque nos tenemos que defender, por supuesto, pero me gustaría que haya paz, que haya dos estados y que haya paz. Eso es lo que queremos todos, Mirta. Pero bueno, estamos viendo bastante difícil en este momento en el mundo, hay 16 guerras simultáneamente, y eso es mucho. Así que, bueno, la Quiero verdad hacer un les comentario agradezco. de la pregunta que hizo Mónica, que Sí, me sí, había sí, hecho sí, Mónica sí, en relación Miriam. a qué más puede hacerse, ¿sí? En relación a todo lo que se hace como elaboración de lo que es la Shoah. Yo en ese punto digo que lo que muestra, a mi modo de ver, que siempre son lecturas, interpretaciones y siempre son parciales, es que no se tiene que olvidar, por ejemplo, lo que sucede con en la política que se tiene en los territorios ocupados por Israel. Muchas veces se olvida y uno se pregunta cómo es que se puede repetir determinadas cosas habiendo pasado la Shoah. O sea, que esto no le pase a nadie, ni a mí, ni al otro. Ese es el tema, eso sí es lo que se puede trabajar al respecto. Ni víctimas, ni victimarios, ni deshumanizados, ni deshumanizadores. Esa es una vuelta que, a mi modo de ver, y eso le contestó a Liliana, no se trata de reduccionismo, se trata de lecturas, nada más. Pueden haber diversas y no son contrarias o excluyentes. Son distintas lecturas que todas aportan. Como ese dibujito que estaba el de la topadora con eso, el chico lo hace por una cosa, la madre lo interpreta de una manera, el padre lo interpreta de la otra. ¿Quién tiene la verdad? Hay verdades que todas, cada una son verdades diferentes y que no son excluyentes. Eso nomás. ¿Puedo hacer una pregunta? Seguro, Marcos, Cortita. estamos escuchando. Bueno, es muy interesante las opiniones de todos, pero me quedo con la de Héctor y la de Miriam al principio. Es una película muy horrible, mostrando la tragedia, sin dar soluciones. ¿Por qué a los que eligen las películas, cada vez eligen una película más dramática, más imposible como esta, que no me gustó mirarla completamente? No llegué al final. Ahora, la pregunta es, si no son películas tan tragedias, aunque fuera una comedia, ¿no se puede hacer un debate también? Bueno, esa es mi pregunta. Marcos, ya lo hablamos, también lo hablamos en privado. Es una película que puede ser desgarradora, puede ser fuerte, pero según mi punto de vista, es una película antibélica, porque está cuestionando la guerra, está cuestionando el porqué de las guerras. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Está cuestionando también, y no es casual que en israelí haya sido tan denostada. Pero bueno, en algún momento tenemos que dar alguna película, es cierto, que no toque temas tan fuertes. Te vamos a estar avisando cuando lo hagamos. Ya me dijiste en una oportunidad que no querías
participar porque te dolía el cine que nosotros mostrábamos. Pero lamentablemente yo creo que es necesario. Discúlpame, pero bueno, esto es así. Ahora ya vamos a ir despidiéndonos, le vamos a dar la palabra, no sé si se quiere despedir primero Miriam y después Héctor, pero vamos ya cerrando que realmente me pareció súper interesante, muy jugoso, muy intenso y muy fuerte también. Gracias, Marcos. ¿Quién arranca? Dale. Desmuteate, Miriam. Pensé que me había desmuteado. No, que yo comparto, que es un debate muy interesante, distintas opiniones, y siempre me parece importante, en cualquier tipo de debate y en la vida en general, respetar las diferencias, que hay lecturas diferentes, que podemos pensar diferente, y que respetar eso, simplemente, cada uno desde su perspectiva, y uno se enriquece con las lecturas que el otro. No es que hay una verdad y la otra es falso. Son distintos aportes a un problema. Y bueno, fue muy enriquecedor, la verdad, escuchar las distintas Miriam, de posiciones. acuerdo, muy de acuerdo. Buenísimo. Héctor. Bueno, lo mismo que piensa Miriam, en el sentido de que me voy de esta reunión con muchos elementos más de lo que yo pude aportar. Realmente muy interesante la participación de Miriam y de todos los otros que han hecho algunos aportes muy interesantes sobre este tema. Bueno, para terminar me quedaré con una... A mí me gusta mucho la poesía, pero voy a hacer hay un último poema que lo escribe Daniel Samoilovich, que se llama Héroes y Naciones Cartoneras, que dice así, son 5 versos, así que no se asusten. Dice así, Marfolio es el personaje al que él se dirige, no es un poema muy largo, pero yo rescaté esto. Dice, mira bien, Marfolio, allí los tienes, Aquiles exhausto, más vigilante, y a su lado, en el cordón, sentados, taciturnos, Ho Chi Minh, Mao, Lao Tse, sin que siquiera una cerveza los anime. Bueno, este es un poco el espíritu de lo que veo yo en esta guerra, donde, bueno, no hay nada para animarse, ¿no? Es una cosa que se hace larga y nada. Muchas gracias a todos, muchas gracias al llamamiento, muchas gracias a la Comisión de Cultura y bueno, nada. Gracias, Héctor. Alicia, te escuchamos. Bueno, un pequeño comentario antes de saludarlos. No sé porque la pérdida de un hijo es una tragedia, la guerra también, pero hay una escena que yo no sé por qué, bueno, puedo imaginar, me impactó muchísimo, que es la escena de la pareja que se va a la fiesta. La humillación que sufren esas dos personas, con una mezcla también de sexualidad que hay ahí cuando enfoca la cámara, o es lo que el director quiere, o lo que los chicos ven, enfoca el escote de la mujer, toda mojada, ella sintiéndose mirada de esa manera. Fue una escena que a mí personalmente me impactó muchísimo. Me produjo sentimientos muy encontrados, muy fuertes. Bueno, por un lado eso, y quiero agradecer principalmente a Miriam y a Héctor por aceptar acompañarnos y felicitarlos por los aportes tan interesantes que hicieron. Bueno, muchas gracias a todos. Ya nos estamos despidiendo después de esta noche de debate tan rico. Y si alguien quiere más, bueno, lo único que les pido es que se desmuten todos y empiecen a despedirse, como le decimos siempre, y los últimos que se queden van a hablar mal de los que se fueron. No, yo quiero aplaudir. Aplausos a los organizadores, aplausos a todas las intervenciones. Excelente experiencia, felicitaciones. Mucha preparación de todos los que hablaron, porque hasta
los aportes de los compañeros que hablaron, y yo estoy muy orgullosa con que la Comisión de Cultura pueda dar cabida a debates tan ricos. Me parece que estamos todos, que todos nos vamos, todos crecimos. Hechos. Muchas gracias. De acuerdo totalmente. Yo quiero agradecer especialmente a Héctor por su aporte de las poesías y la relación que fue haciendo entre las cosas. Para mí, un aplauso. Gracias. Hablando de Héctor, quiero pasar un aviso, si me permiten. Mañana, ¿puedo, Héctor? Mañana. El domingo, pero... El sábado, no es el sábado, perdón, el sábado nos la entrega de los premios. La entrega de los premios, sí, claro. Mañana 17:30. Literarios del concurso literario a las 17:30 en la Cacerola, el que quiera puede asistir. Y el miércoles 18 tenemos pares, no se olviden. Bueno, era eso y los saludo a todos. Besos, bien. Besos a todos. Gracias. Gracias a todos por estar, por participar, por ser parte, especialmente los que participan por primera vez. Espero que sigan acompañándonos los próximos meses, porque, bueno, disfrutamos mucho con esto, los que lo organizamos y los que participamos. Es un placer escuchar a todos. Gracias a los organizadores. Excelente. Gracias por organizar. Muchas gracias. Muy gracias. Sigamos aplaudiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.